Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la presión económica y familiar en China. Y para ello hemos venido a un parque que imita la arquitectura y hasta cierto punto también el ambiente de dos ciudades italianas que son Venecia y Asís. Nosotros nunca hemos estado en esos dos lugares, así que ya nos diréis si están bien representados los que sí los habéis visitado. Y algunos pensaréis, ¿y qué tiene que ver este sitio con el tema que vais a tratar? Bueno, pero es que también vamos a hablar de mi experiencia como extranjero, occidental, europeo, de los choques culturales que he vivido con todo esto de trabajar y formar una familia en este país, y además llevábamos tiempo echándole el ojo a este sitio, nos habían dicho que está bastante bien y siendo honestos no teníamos un plan mejor para este fin de semana. Mirad qué listos esos, están sacando las fotos de boda en Italia sin tener que salir del país. Al entrar nos han medido la temperatura, aunque solo algunos, a nosotros por ejemplo no, porque tampoco estaban en un plan muy serio, e igual que en el último parque de atracciones en el que estuvimos, tampoco nos han pedido los códigos de salud. O sea que eso que decían algunos de que estas medidas se iban a quedar con nosotros para siempre, pues no, al menos en esta parte del país. En realidad este recinto, que tiene casi 70.000 metros cuadrados, es propiedad de una productora de series y películas que también utiliza los escenarios para grabar. Los edificios son de verdad, o sea, no son de piedra, pero tampoco de cartón, y dentro hay hoteles, restaurantes y unas cuantas atracciones. A mí la que más me ha gustado es una que tiene que ver con el mundo del cine y en la que puedes experimentar diferentes técnicas de rodaje. Te enseñan varios trucos con el fondo verde, también puedes hacer como que participas en uno de esos concursos de descubrir a estrellas de la música, y aparte tienen una habitación rodante bastante curiosa y algo peligrosa, y una instalación en la que emulan un terremoto. Esa la estuvo probando Lele y luego no pudo cenar en un buen rato. La ambientación en general resulta creíble, aunque también nos encontramos cosas que no tienen mucho que ver con el tema del parque. A ver, aquí tienen un piano de esos por los que puedes caminar y tocar e incluso componer si se te da bien. También hay muchas tiendas y a mí la que más me ha gustado es una en la que puedes comprar máscaras para el carnaval o para lo que te dé la gana. Y además tienen ropa de la época que puedes alquilar para sumergirte en el ambiente plenamente. Esta locomotora que veis aquí atrás es auténtica y la han traído de Italia. Esta la tienen aquí como un recuerdo del pasado, pero en realidad en China los trenes de vapor se siguieron produciendo hasta 1988, cuando nació Lele. De hecho, me acuerdo que cuando era pequeña siempre las veía pasar cerca de la casa de mi tío. Claro, se dejaron de fabricar a finales de los 80, pero muchas de ellas siguieron funcionando hasta hace relativamente poco. De hecho, hace unos años nosotros hicimos un vídeo sobre uno de estos trenes en la provincia de Sichuan que seguía en marcha, y no solo por motivos de turismo, sino también como una forma de transporte regular para los vecinos de la zona, que estaba bastante aislada. Este está aquí para decorar y han convertido uno de sus vagones en una cafetería, todo muy italiano. Bueno, pues vamos con el tema de hoy. Últimamente, y sobre todo después de tener a Beibei, estoy volviendo a notar la presión económico-familiar con características chinas. Y digo que estoy volviendo a notarla porque esto es algo que comienza prácticamente cuando conoces a los padres de ella. Para los hombres esto es un poco diferente, pero para nosotras, cuando presentamos nuestro novio a nuestros padres, quiere decir que es muy serio. Generalmente ese encuentro significa que hay planes para casarse, quizás no inmediatamente, pero muchos padres lo darán por hecho, aunque también es verdad que en los últimos años esto está cambiando. Ahora os voy a contar cómo fue para mí ese primer encuentro, que como siempre, insisto, no tiene por qué representar a la mayoría. Como los padres de Lele están divorciados desde hace tiempo y no tenemos demasiada relación con su padre, para mí la figura principal en lo familiar siempre ha sido su madre. Y me acuerdo perfectamente que el día en que la conocí me sometió, entre comillas, a lo que yo denomino el interrogatorio de la suegra. ¿Y por qué lo llamo así? Pues porque hubo unas cuantas preguntas muy directas, por ejemplo, sobre mi situación económica y bastante sensibles para alguien de mi procedencia. Para que os hagáis una idea, después de comer, porque la invitamos a nuestra casa, nos sentamos en el sofá y la madre de Lele me preguntó sin ningún rodeo cuánto dinero ganaba, cuánto esperaba ganar, y también quiso saber sobre mi patrimonio y el de mi familia. Yo creo que a muchos occidentales
occidentales, no solo a mí, nos molesta hablar de dinero y de nuestras posesiones de esa forma tan directa. Ya os dije que esto también tiene que ver con la importancia de las religiones de salvación en Europa y América en comparación con China, donde nunca llegaron a ser tan importantes, pero hay que tener en cuenta que la madre de Lele no me preguntaba esas cosas por pura avaricia, ella lo hacía para saber si yo iba a ser responsable e iba a cumplir con las obligaciones familiares. Al fin y al cabo, aunque en Occidente nos expresemos de forma diferente, las estadísticas demuestran que nos seguimos casando principalmente con la gente de nuestra misma clase social. Porque nos guste o no, nuestro estatus económico es importantísimo a la hora de formar una familia y dar oportunidades a nuestros hijos. Por supuesto que en China la gente se fija en el carácter de las personas. Si eres un tonto el culo, por mucho dinero que tengas, va a ser difícil encontrar a alguien que te aguante. Pero al mismo tiempo, no vale con que seas muy simpático y agradable. Tienes que demostrar responsabilidad y eso se hace a través del trabajo y de tu capacidad de proveer. A mí no me ha pasado, pero en este país tampoco es raro que al casarse la familia del novio tenga que aportar una suma de dinero a la familia de la novia. Yo conozco a algunos occidentales a los que también les ha pasado y bueno, en eso a lo mejor te pueden ayudar tus parientes, pero insisto, al mismo tiempo tiene que quedar muy claro que eres capaz de ganar dinero y ofrecer lo necesario a tu familia. Yo entonces tenía una beca y tampoco ganaba demasiado para ser Wuhan, una capital de provincia, pero la madre de Lele vio que estaba haciendo el doctorado y dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Ahora bien, oportunidad y todo lo que quieras, pero con condiciones, y en mi caso la madre de Lele nos puso como objetivo que entre los dos teníamos que ganar por lo menos 2.500 euros al mes. 2.500 euros era una auténtica burrada, nosotros entonces no llegábamos ni a la mitad, aunque se entendía que era como una meta a la que ya iríamos llegando. Luego está la compra de vivienda, que como ya os hemos dicho en otras ocasiones, es prácticamente un requisito para casarse del que se encargan sobre todo el novio y su familia. De hecho, China es uno de los países en el que antes nos convertimos en propietarios. Y lo normal es comprar vivienda antes de los 30. O sea que yo tengo que comprar ya porque tengo 39. ¿Cuántos? 31, ¿eh? Yo creo que muchos extranjeros como yo nos escaqueamos de alguna manera de este requisito porque se entiende que con nuestro pasaporte ofrecemos otras cosas. Al estar casada conmigo, Lele podría vivir en España si quisiese y nuestros hijos también, por supuesto. Y en nuestro caso, por ejemplo, yo tengo un lugar en casa de mis padres en el que caernos muertos si fuese necesario. Pero claro, a lo mejor ahora con el virus, eso de poder vivir en Europa, por ejemplo, no está tan valorado como antes. Igual la madre de Lele ahora está pensando, menudo negocio hicimos con el yerno español, cualquiera se va a vivir allá. De todos modos, yo ya no me puedo hacer más el loco cuando me hablan de comprar vivienda, tengo que hacerlo ya, o sea, en cosa de 1 o 2 años como mucho. Desde que nació nuestra hija, ya os hemos dicho muchas veces la enorme ventaja que supone tener a la madre de Lele ayudándonos. Pero el hecho de que viva con nosotros también implica que salga más a menudo el tema de comprar un apartamento. Es más, ya hemos decidido que cuando volvamos al pueblo de Lele, en enero, vamos a mirar vivienda ya más en serio. ¿Y por qué no aquí en Changsha? Pues porque es mucho más difícil, hay toda una serie de limitaciones de las que ya os hablaremos cuando hagamos ese vídeo. Es más, para ser sincero, yo la verdad es que me siento un poco en deuda porque, por ejemplo, el coche que utilizamos lo compró la madre de Lele. Y en parte yo creo que también fue una forma de invitar a la reciprocidad. Yo pago el coche y luego tú te encargas de la vivienda. Y todos estos detalles culturales, aunque os parezcan una tontería, también son muy importantes, por ejemplo, a la hora de hacer negocios en este país. A ver, una vez más, para que quede claro, esto es lo que me ha pasado a mí, no tiene por qué ser representativo de la realidad de otros extranjeros casados en este país o de los chinos en general. Pero yo os aviso por si os ocurre, porque también cabe la posibilidad y para que luego no vayáis diciendo, no, es que Javier todo lo pinta todo súper bonito y yo me he llevado el chasco padre. De todos modos, que sepáis que en mi caso al menos todos esos objetivos han sido y siguen siendo bastante negociables. Si los alcanzamos, muy bien, y si no, pues tampoco se acaba el mundo. A no ser que salgan las cosas muy mal, vamos a ser capaces de ofrecer a Baby lo básico y seguramente algo más. ¿Y qué más quieres? Si tenemos buena salud, capacidad de trabajar y la posibilidad de disfrutar de lo logrado,
ya estamos contentos. Luego están las comparaciones con la situación de los conocidos y parientes. A nosotros nos va bastante bien dentro de nuestro entorno, pero siempre hay gente que está mejor. Yo creo que en China, sobre todo a los padres, aunque no solo a ellos, les gusta compararnos con otros. Y a muchos no nos gusta nada, pero es lo que hay. Hace tiempo ya os contamos que aquí es muy fácil que gente que no conoces de nada te pregunte cuánto ganas de forma muy directa. O sea, yo muchas veces grabando vídeos por ahí he tenido conversaciones del tipo: hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? Soy de España. ¿En qué trabajas? Soy profesor. ¿Y cuánto dinero ganas o cuánto se cobra en tu país? Para mí estas conversaciones ya son como charlar sobre el tiempo, es hablar por hablar, pero cuando ocurre en el seno de la familia, quieras que no, te afecta más. Soy consciente de que hay personas que exageran estas cifras y yo soy más bien de los que las rebajan porque pienso que las diferencias económicas tienden a ser una barrera entre las personas. Pero también es verdad que en China hasta ahora prácticamente solo ha habido 2 generaciones de ricos y muchos de ellos viven muy mezclados con el resto porque en cantidad de ciudades no tan grandes y pueblos no hay zonas exclusivas para ellos. Entonces, a lo mejor para muchos chinos esto de comparar lo que ganas tampoco es tan violento porque piensan, bueno, si ellos ganan X, a lo mejor nosotros también podemos porque tampoco partieron de una situación muy diferente a la nuestra. Es decir, en este país hay mucha desigualdad, pero también existe la percepción, yo diría que bastante generalizada, de que hay oportunidades de prosperar y esto te anima a seguir trabajando, pero también hace que mucha gente se forme expectativas quizás no muy realistas. A mí personalmente todo ese ambiente me ha cambiado mucho. Yo creo que nunca en mi vida había trabajado tan duro como en los últimos años y además durante buena parte de ese periodo apenas he ganado considerando todas las horas que he metido. Sin embargo, en mi entorno familiar chino nunca nadie me ha dicho cosas como "bah, tanto trabajar, hay que vivir, hay que disfrutar de la vida" o aquello de "hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar". Esa forma de entender la existencia no es muy popular en este país. Es que aquí estudiar y trabajar duro es una de las formas más básicas de lograr reconocimiento y reafirmarte a ti mismo. Y a lo mejor en otros países, si te esfuerzas mucho y apenas obtienes resultados, puede haber personas que te hagan sentir como un pringao, como un perdedor. Pero a mí me da la sensación de que eso mismo en China implica un mayor respeto y aprecio y, como vengo diciendo, te anima a seguir trabajando duro aunque a veces puedas pagarlo con tu salud. Pero aunque acabes hecho polvo, si eso contribuye a que tu familia esté mejor, casi te conviertes en un mártir, en un santo para los tuyos. Santa Lele y Santo Javierzo aquí. No, es broma. Yo de hecho he sido bastante mangarrán hasta hace bien poco. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!